Hola amigos, el día de hoy mi opinión sobre el anti-Edipo. Después de haber leído la producción escrita y haberme dado a la tarea de escuchar comentadores en internet, aún me queda la duda de si en el anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia de Gilles Deleuze y Félix Guattari están produciendo, por el nivel de interconexiones y saber que surge de su creación, una suerte de sistema de pensamiento, o si se trata de una práctica que es correspondiente a la lógica que surge de su escrito como una propuesta. Yo lo pienso como una esquizografía donde el sentido de producción pues es crítico con el mismo flujo de una máquina que desea en la escritura como uno, pero partido en dos. Con esta pregunta a cuestas y tras cierto recorrido entre lecturas en el doctorado de psicoanálisis, me adentré entre las máquinas deseantes, flujos, cuerpos sin órganos, revolución y el bosque esquizográfico que es fuente para el producto, es decir, el esquizoanálisis, el cual, pues por supuesto, a nivel personal motivó un interés por la concepción del deseo, el flujo del pensamiento marxista y los contrastes psicoanalíticos. Me debatía para este video entre hacerme al mar del pensamiento que se despliega en el antiedipo o solo someter a ensayo cada argumento que encontré interesante. Después de tiempo no encontré diferencia entre ambas opciones y escribí una hilación de la que no me podía abstener como lector, que creo el lector es el tercero en las partes del escrito por división, el cual también está encadenado a la producción y a mi parecer pues una producción de ensayo inútil, excepto por significar algo al interior de las relaciones de distinción que me han formado el concepto. Asunto que me pareció muy interesante, pues Deleuze mismo identifica al filósofo como un creador de conceptos, un creador de nuevas palabras en filosofía con diferentes significados. Inclusive ese es el trabajo central en su producción Abecedario, donde despliega un saber y lo cuela en la producción de una filosofía en la Academia del Discurso. No por ello la presentación de esta producción, el antiedipo o el abecedario, no tiene una magistralidad de lo que se sabe representa en el saber bibliográfico en filosofía, en psicoanálisis o en cierto contexto semántico. Me parece un escrito que intencionalmente encuentra oposición en los conceptos y redefine el sentido. Lo encuentra y hace de este una verdad, aunque una verdad filosófica, una verdad compuesta por términos tomados y retomados hasta la construcción de una máquina que logra vivir. Los pedazos de la maquinaria son reprogramados y compuestos en un ente más maquínico y bueno, que al chispazo de un rayo cobra función y satisface el motor que la escritura motiva en los autores. Es decir, una herramienta de revolución a mi parecer. Si lo entendí bien, los flujos presentes entre acoplamientos y conexiones instauran el empalme entre una máquina órgano y una máquina fuente, una red de interconexiones en la que solo existe el corte por orden de la misma máquina. Estas van a aparecer en su sentido más abstracto, sin identificación, digámosle, a priori, y condicionando una posición para todo el espacio y el caos, o un tiempo para todo el momento y su orden. Esto vuelve imposible la labor identificatoria de lo que conciben como una máquina y no por ello la presentan como una metáfora. Se vuelve la intención de un decir partido entre autores, la imposible identificación de los polos, por ejemplo, humano y naturaleza o cultura y Dios, donde solo existe un proceso de producción, uno dentro de otro, en un acoplamiento maquínico, y me queda la pregunta de si acaso es tautológico también. En ello está inscrita la afirmación de que la producción del Edipo, tal cual se entiende en la producción freudiana,
supondría una fantasía de represión para las máquinas deseantes, sumergiendo componentes de la estructura teórica psicoanalítica a nuevas definiciones que requieren un detenimiento entre lo que es máquina, aún en su complejidad definitoria o identificatoria, y que se piensa por ruptura deseante, ya que el mismo escrito del Anti-Edipo es un producto que señala una maquinaria en un proceso de producción en el que está sumergido con los recursos teóricos marxistas y la terminología freudiana para hablar de una economía del órgano y su complejidad en torno al deseo. La economía de organización, es decir, el organismo y el órgano, aparecen aquí como un tráfico de producciones que son recursos y residuos que van a retornar en relaciones de producción de las mismas producciones, distribución y consumo. Hacer de esto pues una producción de producciones se comporta como una fábrica que se puede llamar metaproducción. Es una gran fábrica, y en esta gran fábrica de leso-guattariana los procesos sintetizan sin el material directo. Es un flujo de correlaciones semánticas que, por su pura ficcionalidad definida, van a actuar como una máquina de empalme para las palabras y las ideas que hacen de fantasma, de tal manera que el proceso industrial no va a ser extrínseco a su utilidad. Por el contrario, resulta en la identidad que hace de fundamento para el sustrato fuente de ese flujo, es decir, la naturaleza es ahí la fuente de producción de lo que erróneamente Deleuze y Guattari escriben en su libro como hombre en lugar de llamarle humano. Desde una óptica más amplia, las interconexiones resumen en la no existencia de una entidad doble, sino en el universo de las máquinas deseantes que son productoras. La producción de una realidad esencial de regla binaria y régimen asociativo que siempre está acoplada una a la otra, respetando las palabras empleadas en la traducción. La función de proyección perfecta de este flujo binario pues va a traer consigo, por una dialéctica obvia, lo que Deleuze y Guattari anuncian como el tercer término de una serie lineal. Es un enorme objeto no diferenciado, objeto que surge como una interrupción en la industria, el fenómeno de fenómenos, que tras la paralización de los flujos reinicia la función perfecta del flujo maquínico. De esta manera se explica un fluido en estado libre y sin cortes, en el que puede existir un flujo de energía ligado, donde los objetos aún son orgánicos, pero en el sentido del registro organizativo. La oposición a esto solo está en las máquinas deseantes, que van a formar conexiones entre los órganos y imponen una organización, formando un organismo. No es otro que la fuente misma de la producción. Justo en ese tercer tiempo se va a construir por articulación el autómata inorganizado. Si existe función lógica entre órganos, es porque organizan la vida como productos de la abstracción, pero no desde allí tienen una función maquínica deseante, sino hasta que sufren un estropeo. Pues yo encuentro que en esto radica la oposición fundamental a las concepciones lacanianas. Para Deleuze y Guattari, el deseo no es una falta, sino más bien una tensión productora de una ruptura. Y el deseo sería más bien un quiebre deseante que encuentra su pronunciación en dirección al agenciamiento, es decir, a la conjunción. Para ello, las máquinas deseantes, en su estricta función, nos van a formar un organismo, una recta del proceso como tercer tiempo, permitiendo así a los autómatas poder detenerse y romper lo que se encontraba articulado en el seno de su producción misma. Por otra parte, la organización del cuerpo lleno introduce a la muerte como un motor inmovilizado. Estos órganos de la vida son parte de la máquina de trabajo. Dicha relación entre órganos cumple una función de interconexión, llamémosle orgánica, que es producto de una abstracción en su pura dimensión de esquema lógico. En ese sentido, se trata de una especie de fisiología como un fluido abstracto que va a cortar y brinda territorio al cuerpo. Ahora bien,
en cuanto a lo que el territorio, o mejor dicho, la territorialización y el estatuto de existencia en la producción de la guattariana, me parece muy fértil la idea en la que el territorio aparece como un espacio que organiza toda la existencia, dado que en la medida de la finitud de dicha organización, pudiendo ser la vida o la organización estelar, recae una ley que constitucionaliza dicha existencia a partir de su finitud. Le encuentro un giro parecido a un significante que hace de lazo legal con el campo semántico desplegado en el espacio-tiempo que condiciona a las representaciones. De esta forma, la ley del significante estructura el borde que la producción de subjetividad recorre periféricamente, aunque debo decir que esta es una lectura entre lo que creo Guattari lee en Lacan. De esta manera, el cuerpo sin órganos emerge como lo improductivo, pero es producido en la síntesis colectiva como una entidad doble, es decir, el efecto del producir y la mutación del sustrato para el producto. El cuerpo sin órganos no es exactamente una proyección, parece que no tiene que ver con el propio cuerpo ni con la imagen del cuerpo, sino que solo encuentra existencia en la medida en que es producido, es decir, en el tercer tiempo de la serie binaria en dirección lineal y en su reinyección permanente a la misma producción, es decir, este pertenece a la antiproducción. Y así como ello, la antiproducción existe acoplada en el sentido de la conexión de flujo e interconexiones de acoplamiento. El proceso del cuerpo lleno es determinado en su relación a una producción social de otra escala llamada por ellos socius. Esto es el cuerpo de la tierra, el cuerpo despótico o el mismo capital. Esta terna es fuente del presupuesto natural en la producción de fuerzas, pues termina siendo eso. Es un asunto realmente interesante, pues creo que instrumenta la revolución perdiendo la identificación que hay generalmente en una lectura marxista por la sustancia materializada en el dinero, y también supone para ellos pues la esterilidad del dinero, puesto que condiciona la producción de la materia. Esta lectura marxista me resultó sencillamente genial. Es un flujo como parte de una dirección algorítmica que produce por interconexiones la plusvalía antes siquiera de que esté en el material. Es un proceso de la abstracción que ya en el silencio encuentra su cauce y pone al mercado a fluctuar materialmente. Este fluctuante pulso, que el flujo condiciona por su lógico discurrir en la máquina, es análogo al cuerpo sin órganos que se produce a sí mismo. En este giro de producción y deseo, la maquinaria atrapa el flujo como un nodo que es parte del proceso de otra maquinaria que va a cortar y vuelve a organizar todo el flujo. En el Antiedipo se cita a Marx para ilustrar la vuelta que la maquinaria tiene en su producción de un plusvalor a partir del trabajo y la instauración de la fuente, el sustrato y la producción. Voy a leer ahora la primera lectura de Marx al fenómeno de la máquina que citan en el Antiedipo. Dice así: al principio, los capitalistas tienen necesariamente conciencia de la oposición entre el trabajo y el capital y del uso del capital como medio para arrebatar el excedente de trabajo. Sin embargo, a la vez que se instaura rápidamente un mundo perverso, embrujado, el capital desempeña el papel de superficie de registro en la que recae toda la producción, es decir, proporcionar la plusvalía o realizarla. Este es el derecho de registro. A medida que la plusvalía relativa se desarrolla en el sistema específicamente capitalista y que la producción social de trabajo crece, las fuerzas productivas y las conexiones sociales de trabajo parecen separarse del proceso productivo. Esto está interesante. Pasando del trabajo al capital. De este modo, el capital logra convertirse en un ser muy misterioso, pues todas las fuerzas productivas parecen nacer en su seno y pertenecerle. El capital, y esto está interesante, logra arrebatar un plusvalor que le hace crecer como máquina
que encuentra una producción de piezas a partir de sus mismas piezas. Crece como una maquinaria autónoma justamente por arrebatar la forma de producción de esa pieza. Esto la ata al proceso. Como el capital esclaviza al capitalista, sometiéndola a la pérdida del plusvalor que libera el cuerpo esclavo para hacerlo morir en la necesaria explotación de la producción de la fuerza productiva. Esto divide el cuerpo que trabaja sin producir, dejándonos la conclusión evidente de que la producción del plusvalor, una forma de combustible, de proceso no material, del motor que va a impulsar la maquinaria inmensa que consume sus propias partes y las produce por repetición hasta la ruptura deseante. Ese giro de interpretación marxista para Deleuze y Guattari es pertinente porque condiciona a la maquinaria a las conexiones productivas de transformación, máquinas que evolucionan a cuerpos sin órganos por la sustracción y corte del flujo, haciéndola depender en su transmutación de otra ley fijada en la distribución con respecto a un elemento no productivo, y esa es la disfunción que encuentra el capital y lo hace retornar. Si este proceso acontece en el espacio, es por una disyunción que la máquina enganchada a un cuerpo sin órganos provoca. Esto teje toda la red de nuevas síntesis que van a cuadricular una superficie, permitiendo la existencia a partir de la territorialización. Resulta muy curioso que Deleuze y Guattari digan que el cuerpo sin órganos en esta posición se opone a Dios, pues inscribe en todas las disyunciones. Dios es el señor del silogismo disyuntivo, es el principio primero de todo este silogismo en relación a todo. Todas las realidades derivadas surgen por división y para ellos las disyunciones son la forma de genealogía deseante. Lo que me hace preguntarme, ¿dónde está el sujeto para Deleuze y Guattari? Parece ser que el sujeto es sin identidad fija. Es una heterogeneidad mutable de la que nacen componentes que en ruptura de deseo encuentran una agrupación que son moléculas heterogéneas, mutables, y que en su pertenencia sufren el proceso de inscripción como registro, dejando caer sobre la propia producción de registro una suma de producciones. El sujeto, para ellos, vaga en la superficie del cuerpo sin órganos, morando en torno a las máquinas del deseo, solo definido en relación a la minúscula parte que toma la maquinaria como producto, donde, según Deleuze y Guattari, consume y renace en cada uno de los estados. ¿Qué es entonces una máquina? Máquina, en una palabra, toda máquina es corte de flujo con respecto a aquella a la que está conectada, corte. Pero ella misma es flujo o producción de flujo con respecto a la que está conectada. Esta es una ley de producción de producciones, dice Deleuze y Guattari, y de esta manera, pues clarificar que la máquina puede ser un flujo por su relación abstracta con la producción, donde las conexiones transmitidas, el objeto parcial y el flujo continuo, inclusive la misma conexión, se confunden todos en uno. Ese es el flujo de donde brota el deseo, de donde siempre existe el injerto del producir sobre el producto. Ahora bien, hablando del esquizoanálisis, el esquizoanálisis es a la vez el análisis trascendental y materialista según Deleuze y Guattari, lo que quiere decir que no solo es crítico con el Edipo, sino que lleva el Edipo hasta su propia crítica, pretende ubicar un inconsciente trascendental y va a negar uno metafísico. Una de las distinciones para mí más claras es que es material y no es ideológico, es esquizofrénico y no edípico, no es figurativo, por tanto no es imaginario, es real y no es simbólico, es maquínico y no es estructural, es micropsíquico y micrológico, en lugar de molar o gregario. El esquizoanálisis se trata de principios prácticos como direcciones de la cura, según Deleuze y Guattari, y una vez aclarado ello, se puede llegar a la afirmación
de que el deseo solo es reprimido por su posición, sin importar la dirección del deseo o su dimensión. Este siempre tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido. La organificación de la máquina. En ese sentido, el deseo aparece como una perturbación. No existe una máquina deseante que pueda establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros. Ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas, según Deleuze y Guattari, cuestión que para ellos rompe la heterogeneidad natural entre neurosis y psicosis, dado que la producción deseante se encuentra en su disyunción como la causa, es decir, es la causa última de las versiones psicóticas que pueden romper el Edipo o sumergirlo, y a la vez es la causa de las resonancias neuróticas que lo constituyen. La adquisición central radica en que los autores cortan la relación tan ligada que hay entre locura y enfermedad, arguyendo que la locura no necesariamente implica un hundimiento, sino también puede ser una abertura, pudiendo en el tránsito de la experiencia trascendental que el esquizoanálisis implica, perder o no el equilibrio de variables formas. En todas será considerado loco, pero no en todas será considerado enfermo, aunque la psiquiatría encuentra una identificación entre ambas palabras. Dicen que la locura es una destrucción que los médicos imponen como un disfraz grosero del que después se pueden identificar una curación tras velar el disfraz que en primera instancia solo fue una construcción simbólica. Probablemente un producto, categoría de toda la máquina que se encuentra una pieza no productiva, probablemente por la codificación del lenguaje para la recodificación. Para ser más preciso, con mi propio tejido, veo pertinente recurrir a la distinción que los autores encuentran. Ellos dicen que la civilización se define por la descodificación y la desterritorialización de los flujos en la producción capitalista. Si bien descodificar implica sustraer del código los significados, también implica la asignación de una función residual, pero no por ello, posible identificación de código fuente para los flujos, ya sean estos capitalistas o esquizofrénicos, aunque ellos reconocen que el capital hace pasar flujos de producción esquizo, y dicen el capitalismo hace pasar flujos esquizos que animan nuestras artes y nuestras ciencias, tanto como se cuajan en la producción de nuestros enfermos, es decir, los esquizofrénicos, ellos dicen. De esta forma, vemos cómo están unidos por el lazo de dominio y dialéctica siempre dicho. El capital, exige la producción material y una de las exigencias es la producción de esquizos, pero al mismo tiempo no cesa de intentar detener el proceso esquizofrénico, porque vigila con tanto cuidado a sus artistas, e incluso a sus sabios, como si corriesen el riesgo de hacer flujos peligrosos para el capital, cargados de potencialidad revolucionaria, en tanto que no son recuperados o absorbidos por las leyes del mercado. Eso es lo que se preguntan Deleuze y Guattari. Y yo creo que la esquizofrenia aparece como un límite externo para el capitalismo y el detenimiento de la sucesión de patrones. Es función de la producción del capital la disfunción de lo esquizofrénico y al mismo tiempo trabajo de represión y desplazamiento del límite de una lógica interna. Ellos dirán que lo que con una mano descodifica, con la otra mano axiomatiza. De esta manera la esquizofrenia no es la identidad del capitalismo, sino su radical distinción, su muerte y a mi parecer también su confirmación, como una síntesis de error que va a reposicionar lo maquínico y su flujo en una axiomatización de 8 interno, hablando topológicamente. Esto permite la locura como error en pro de la función total de las partes. En general es un texto muy interesante, lo leo como una remodelación de la misma lógica psicoanalítica lacaniana, pero propone con otro rigor difuso las relaciones de producción y economía
con algo de marxismo en la dimensión de lo abstracto. El recorrido compartido en psicoanálisis hizo una exploración en torno al deseo para mí como una construcción separada de lo que dice Spinoza, de lo que escribe Lacan, y en esta producción de Deleuze y Guattari se teje, a mi parecer, una cadena de 3 en distintos tiempos, en distintas materias y con acepciones distintas, pero pues los 3 autores van a referir, o bueno, los 4, el cambio de posición con respecto al deseo en 3 momentos. Y esto es muy interesante, es muy enriquecedor para mí, y continuaré pues conociendo las producciones post-lacanianas que tanto había eludido. Entre tanto, y con los recorridos, aún se preserva pues la incógnita de si sobre los autores hacen una esquizografía como paso forzoso tras la radical disyunción de todo el silogismo creador. Muchas gracias.